Bienvenidos a una nueva edición, una versión extendida y aún más jugosa, aquí en nuestro canal, el santuario donde la pasión por las series turcas se desborda y las historias detrás de cámara nos consumen. Espero que estén listos y con sus palomitas a mano porque hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado reverberando en los rincones más profundos de Internet, un rumor que ha polarizado legiones de fans y que involucra a dos de las figuras más luminosas y quizás las más escudriñadas de la televisión turca, la radiante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Sí, mis queridos detectives de telenovelas, han leído bien. Vamos a descender a las profundidades abisales de esa relación que nos embrujó a todos, esa llama que vimos encenderse y florecer en la pantalla y que nos vendieron como un cuento de hadas tejido con hilos de realidad. Pero es concebible que detrás de esa fachada de amor perfecto, de esa edulcorada puesta en escena, se ocultara una agenda, una estrategia, algo más oscuro y calculado. Podría ser que uno de los dos, impulsado por una ambición desmedida, estuviera participando en un intrincado juego para catapultar su carrera al estrellato, sacrificando la autenticidad en el altar de la fama. Hoy, armados con nuestras lupas de analistas de chismes, vamos a diseccionar los hechos, a exhumar las declaraciones, a rastrear los rumores más persistentes y a interpretar las pistas crípticas que Hande y Kerem, conscientemente o no, han sembrado a lo largo de su relación. Vamos a intentar con la precisión de un cirujano, desentrañar la verdad esquiva detrás de este posible bombazo que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Vamos a sopesar meticulosamente cada evidencia para determinar si realmente hay fundamentos sólidos para creer que Hande, impulsada por la ambición, pudo haber usado a Kerem, como algunos de los más acérrimos detractores sugieren. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de sospechas y verdades a medias, y para asegurarnos de que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros vídeos, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones, ese pequeño pero poderoso símbolo de compromiso. Así se convertirán en los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos, los análisis incisivos y las recomendaciones de series turcas que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Además, porque su opinión es la brújula que guía nuestro contenido, al final del vídeo quiero que inunden la sección de comentarios con sus pensamientos más sinceros y sus teorías más audaces. ¿Qué opinan ustedes de este rumor que ha encendido la polémica? ¿Creen que es posible, por más descabellado que suene, que Hande haya utilizado a Kerem como un peldaño en su ascenso meteórico a la cima? Quiero saber sus opiniones. No se guarden nada. Ahora sí, habiendo establecido las reglas del juego y ajustado nuestras expectativas, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que, se los garantizo, los va a dejar con la boca abierta, la mente dando vueltas y el corazón latiendo al ritmo frenético de la intriga. Todo comenzó como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, con la serie que los catapultó a la fama internacional, la producción que los convirtió en nombres familiares en los hogares de millones de personas, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos y amamos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica que inteligentemente fusionaba elementos de cuento de hadas contemporáneo con situaciones cómicas y personajes entrañables que resonaban con el público, se transformó, casi de la noche a la mañana, en un fenómeno cultural global. Hande Erçel encarnó a la perfección a Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos de estudiar en el extranjero, una heroína moderna con la que muchas mujeres se identificaron instantáneamente. Kerem Bürsin, por su parte, dio vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador y obsesionado con el control, un antihéroe con capas de vulnerabilidad que lo hacían irresistiblemente atractivo. La química incandescente entre Hande y Kerem era innegable, palpable, casi tangible desde el primer segundo que compartieron la pantalla. En la ficción, sus personajes se complementaban a la perfección, como piezas de un intrincado rompecabezas, creando momentos cargados de ternura, pasión desbordada y una divertida complicidad que hacía suspirar a los espectadores. Y fuera del set de grabación, en el mundo real, los rumores sobre un posible romance, alimentados por miradas robadas, sonrisas cómplices y gestos cariñosos, no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, embriagados por la ilusión y el deseo, estaban enloquecidos, analizando cada detalle, buscando desesperadamente la confirmación de que su pareja favorita de la ficción había trascendido la pantalla y se había convertido en una realidad palpable. Y así fue, para deleite de unos y decepción de otros. Después de meses de especulaciones febriles, de negaciones ambiguas y de pistas sutiles, Hande y Kerem,
cediendo a la presión mediática y al clamor popular, confirmaron su relación durante un viaje de ensueño a las paradisíacas Islas Maldivas. Las fotos que compartieron en sus cuentas de redes sociales, cuidadosamente seleccionadas y estratégicamente publicadas, eran la prueba irrefutable, el certificado de autenticidad de que su amor no era un espejismo, sino una realidad tangible. Se les veía felices, enamorados y disfrutando plenamente de su tiempo juntos, irradiando una felicidad contagiosa que enamoró al mundo entero. La noticia causó un furor sin precedentes, desató una ola de euforia global y catapultó a ambos actores a un nivel de fama estratosférico, a una dimensión de celebridad que pocos artistas turcos habían alcanzado antes. Pero es precisamente aquí, en la cúspide de su éxito y en el apogeo de su relación, donde comienzan a germinar las teorías conspirativas sobre el posible uso de Hande Akerem, el detonante de este explosivo debate. Algunos argumentan con la vehemencia de un abogado defensor, que Hande, consciente de la inmensa popularidad y el innegable atractivo que Kerem poseía en ese momento, aprovechó astutamente la oportunidad para impulsar su propia carrera, para cabalgar sobre la ola de su fama y alcanzar nuevas alturas de reconocimiento. Kerem, según esta perspectiva, ya era un actor consolidado y reconocido con una base de fans sólida y leal a nivel internacional, gracias a su participación en otras series exitosas como Güneşi Beklerken o Bu Şehir Arkandan Gelecek. Hande, por otro lado, si bien ya era una figura popular en Turquía y gozaba de cierto renombre, aún no había alcanzado el mismo nivel de fama y reconocimiento a nivel global. Los que sostienen esta teoría con fervor casi religioso apuntan a que Hande era una maestra en el arte de manejar la imagen pública de la pareja, una estratega consumada que sabía cómo manipular los medios y las redes sociales para su beneficio. Se dice con un tono de acusación velada, que era ella quien tomaba la iniciativa a la hora de compartir fotos y vídeos en las redes sociales, seleccionando cuidadosamente el contenido y asegurándose de que la imagen que proyectaban al mundo fuera la de una pareja perfecta, eternamente enamorada y viviendo un cuento de hadas moderno. Algunos, movidos por la suspicacia, incluso afirman que Hande contrató a una agencia de relaciones públicas de alto perfil para que la ayudara a gestionar su imagen y a promocionar su carrera a través de su relación con Kerem, utilizando su noviazgo como una plataforma de lanzamiento hacia el estrellato. Otro argumento que se esgrime con frecuencia para respaldar esta teoría, como una prueba irrefutable, es el hecho de que Hande, después de la ruptura con Kerem, no ha vuelto a tener una relación pública tan mediática, tan publicitada y tan seguida como la que tuvo con él. Algunos interpretan este silencio mediático como una señal inequívoca de que la relación con Kerem fue, en gran parte, una estrategia calculada para impulsar su carrera, una jugada maestra en el ajedrez de la fama. Pero por supuesto, como en toda historia con múltiples perspectivas, también hay quienes defienden a Hande a capa y espada, como una leona protege a su cachorro. Sus fans fervientes y leales argumentan con pasión que ella es una actriz talentosa, con una belleza deslumbrante y un carisma arrollador, y que no necesita usar a nadie para tener éxito, que su talento es suficiente para brillar con luz propia. Recuerdan con orgullo que Hande ya era una figura popular en Turquía mucho antes de conocer a Kerem, gracias a su participación en series como Güneşinkler o Aşk Laftan Anlamaz, producciones que demostraron su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. Además, señalan con un tono de defensa, que Hande siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada, celosa de su intimidad y reacia a exponer sus relaciones al escrutinio público, y que, por lo tanto, no es justo juzgarla por no tener una relación tan mediática después de Kerem. Otros, más optimistas y románticos, argumentan que la química entre Hande y Kerem era genuina, palpable y que su relación fue auténtica, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Se basan en las declaraciones que ambos hicieron en entrevistas, en las que hablaban de su amor y admiración recíproca, en las que compartían anécdotas personales y expresaban su gratitud por tenerse el uno al otro. También recuerdan los momentos tiernos y espontáneos que compartieron en público, los gestos de cariño que parecían imposibles de fingir, las miradas cómplices que revelaban una conexión profunda y significativa. Más allá de Esenkal-Kapm, es crucial recordar otros proyectos en los que ambos han participado para comprender su trayectoria individual y el impacto que su relación tuvo en sus carreras. Después de la serie que los catapultó a la fama mundial, ambos continuaron trabajando arduamente en diferentes proyectos, demostrando su talento y su versatilidad como actores. Kerem protagonizó la serie Jakob Seversen, mostrando una faceta más madura y sofisticada, asumiendo un rol que desafió sus límites y le permitió explorar nuevas dimensiones de su arte. Hande, por su parte, participó en la serie Bambaşka Biri,
donde también ha recibido elogios por su actuación, interpretando un personaje complejo y desafiante que la consolidó como una de las actrices más talentosas de su generación. Es importante mencionar que ambos actores han sido extremadamente cautelosos y diplomáticos al hablar sobre su relación después de la ruptura. Han evitado los ataques directos, las acusaciones públicas y han mantenido un tono respetuoso y cordial el uno hacia el otro, demostrando una madurez y una elegancia que los honra. Esto, para algunos observadores, es una señal de que su relación, aunque llegó a su fin, tuvo una base de respeto, cariño y admiración mutua. La verdad, como suele suceder en estos casos, es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Andy y Kerem. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación, los motivos reales de su ruptura y las verdaderas intenciones que guiaron sus acciones. Lo que sí podemos hacer como observadores externos es analizar los hechos, sopesar las evidencias y las declaraciones que han hecho públicas para tratar de formarnos una opinión informada y objetiva. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas, lo importante es recordar que Andy y Kerem son dos personas talentosas que han logrado conquistar al público con su trabajo, que han dedicado años de esfuerzo y dedicación a perfeccionar su arte y a entretener a millones de personas en todo el mundo. Su relación, haya sido genuina o una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada, ha quedado en el pasado como un capítulo cerrado en sus vidas. Ahora ambos están enfocados en sus carreras individuales, en seguir creciendo como actores, en explorar nuevos horizontes y en alcanzar nuevas metas profesionales. En conclusión, la pregunta de si Andy usó a Kerem para impulsar su carrera es una interrogante que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva, una verdad elusiva que permanecerá oculta en el laberinto de sus vidas privadas. Hay argumentos a favor y en contra, evidencias circunstanciales y testimonios contradictorios, y cada uno de nosotros puede formar su propia opinión en base a la información disponible, a sus propias creencias y a su propia intuición. Lo que sí es innegable es que su relación fue un fenómeno mediático que catapultó a ambos actores a la fama internacional, que generó un gran debate entre los fans de las series turcas y que dejó una huella imborrable en la cultura pop contemporánea. Ahora quiero saber su opinión, la voz de mi comunidad. ¿Creen que Andy usó a Kerem para impulsar su carrera? ¿O creen que su relación fue genuina, una historia de amor que simplemente no estaba destinada a durar? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué opinan ustedes sobre este tema que ha generado tanta controversia. Y antes de despedirme, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por dedicar su tiempo y su atención a escuchar mis reflexiones y mis análisis. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre esta historia. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. Recuerden que aquí en nuestro canal encontrarán los mejores chismes, análisis y recomendaciones de series turcas. Así que no se lo piensen dos veces y únanse a nuestra comunidad de telenoveleros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.